No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido, en efecto, a separar. Estas palabras pronunciadas por el mismo Cristo nos confrontan de manera rotunda, ya que a menudo pensamos en Jesús como el emblema del amor y la misericordia. Es normal que a primera vista esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo nos parezca desconcertante, cruel e incluso contradictoria. ¿Por qué el Hijo de Dios, quien es el símbolo del amor incondicional, hablaría de separación y división? ¿A qué se refería realmente con esta declaración tan provocadora? Para comprender estas palabras, necesitamos mirar más allá de una lectura superficial y remontarnos a los primeros años del cristianismo, cuando los cristianos eran perseguidos por los pueblos paganos y por muchos judíos que se resistían a aceptar a Jesús como su Mesías. En esos tiempos, proclamar que uno era cristiano era un acto de auténtica valentía y coraje, porque desafiaba las estructuras establecidas y exponía a sus seguidores a la persecución, la tortura e incluso la muerte. Los cristianos eran vistos como una amenaza, porque proclamaban la unidad de Dios, el amor universal e indiscriminado a todos, y más que nada, la obediencia al único Señor y Salvador, Jesucristo. Cuando Jesús hablaba de la espada, no se refería a la violencia física, sino a una división espiritual. Y es que el cristianismo no es una religión cómoda ni superficial, no es una religión mediocre que nos pide el mínimo indispensable, sino que es una invitación a un cambio radical de vida, a una conversión que no siempre es bien recibida por aquellos que prefieren vivir conforme a sus propios deseos y pasiones. El catolicismo en su esencia es una religión que confronta al ser humano en lo más profundo de su ser, desafiando no solo sus acciones, sino sus deseos, sus motivaciones y toda su visión del mundo. Nuestra fe no es simplemente un invento humano que busca dar una respuesta ilusoria a los misterios más grandes de nuestra vida, sino que es una llamada de Dios a negarnos a nosotros mismos siguiendo el ejemplo del mismo Jesucristo. Nos invita a tomar la cruz, a renunciar a los placeres efímeros de la vida y seguir un camino que la mayoría de las veces es arduo, complejo y doloroso. Nos alienta a negar nuestros caprichos y egoísmos a favor de una causa superior, la cual no es otra que el cumplimiento de la voluntad de Dios. El cristianismo no se acomoda a nuestras expectativas humanas, sino que nos exige a nosotros adaptarnos a la providencia divina. Nos exige una transformación extrema de nuestra vida. Por supuesto que el cristianismo implica una alegría inmensa de saber que somos amados infinitamente por un Dios que se ha entregado por nosotros, pero no todo se reduce a eso, ya que no podemos olvidar que también nos llama al arrepentimiento y nos enfrenta al dolor del pecado. Todo lo anterior puede resultar incómodo e incluso agresivo para muchos, porque no es la visión común que tenemos del mundo, el cual promueve la libertad sin límites, la relatividad y el materialismo. El cristianismo no permite la tibieza, ya que es un todo indivisible e íntegro. Es una religión que exige una decisión definitiva. No es posible caminar por el borde de la fe, eligiendo lo que nos resulta más cómodo y dejando de lado lo que nos resulta chocante. Aceptar a Cristo y su Evangelio es aceptar su llamado a la santidad, a la conversión, al sacrificio y a la vida eterna. No hay espacio para un cristianismo a la carta, donde tomamos lo que nos interesa y dejamos lo que nos resulta incómodo. El verdadero cristiano es aquel que ha decidido seguir a Cristo en su totalidad, que ha entendido que la fe no es un complemento a nuestra vida, sino la vida misma. Nuestra fe nos desafía a vivir en contra de las corrientes predominantes de nuestra cultura. Nos llama a cuestionar nuestros valores e ir contra la marea de un mundo que adora el placer, el egoísmo y la autosuficiencia. Nos llama a renunciar a una vida centrada en nosotros mismos para centrarnos en el amor de Dios y en el servicio a los demás. Nuestra religión no promueve una paz superficial que se reduce simplemente a la ausencia de guerras o violencia, sino que promueve una paz profunda, una paz que surge solo cuando nos reconciliamos con Dios y que necesariamente requiere una confrontación con el mundo y con nuestras propias pasiones desordenadas. No debemos tener miedo en afirmar que el catolicismo es una llamada a la radicalidad. Aceptar el cristianismo es aceptar una vida de transformación y renuncia. Es entrar en un camino que, aunque lleno de la paz y el amor de Dios, también está marcado por la cruz, el sacrificio y la lucha constante contra el pecado. Esta es la espada de la que hablaba Jesús, la separación entre lo que es temporal y lo que es eterno, entre lo que es humano y lo que es divino. Al seguir a Cristo, estamos llamados a ser diferentes, a vivir de manera que no solo nos desafía a nosotros mismos, sino también al mundo que nos rodea.
La fe católica no nos ofrece un escape de la realidad, sino una forma de transformarla, comenzando por nosotros mismos. Soy Andrés y esto es Milisa Cristo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Te Christe regem gentium, tementium te cardium, onum fatemur arbitrum. Celestatur acclamitat, regnare Christum nollum